Muchas gracias por this introduction. Ok. Muchas gracias. El micrófono, por favor. El micrófono. Acá, dale el micrófono. No, eso después. El micrófono. Okay. El micrófono. Uh, Y el pasador. no, I prefer this. Pasador. Okay. Okay. Buenas noches. Unfortunately, my friends and my colleagues, Amigos y colegas, desafortunadamente no estoy en capacidad de hablar español. Entonces, mi primera vez aquí y conforme siga viniendo, podré aprender más español. Entonces tenemos acá la interpretación simultánea. Bueno, hoy me referiré acerca del diagnóstico integrado y yo pienso que este es un tema importante en los laboratorios centrales. Estamos trabajando con los microbiólogos y con los inmunólogos durante muchos años, pero necesitamos también mejorar en radiología y otras modalidades de diagnóstico, y esto es el diagnóstico integrado. Y esta noche me referiré a estos temas tan importantes en el cáncer, de marcadores tumorales a biopsias en líquido e imágenes. Entonces, como ustedes saben, el diagnóstico del cáncer en un estadio temprano es muy importante, debido a que no es una tarea fácil, debido a que al inicio hay síntomas que son inespecíficos o no hay síntomas, y la mayor parte de los procedimientos diagnósticos, tales como la tomografía, rayos X y resonancia, no son apropiados para el diagnóstico temprano del cáncer. Entonces, con un tumor necesita ser mayor de 2 centímetros para que sea visible, pero los marcadores tumorales siempre los usamos en el laboratorio y son bastante útiles para dirigir y para el seguimiento, así como para el diagnóstico precoz con los marcadores tumorales. Entonces, antes de la introducción de estas técnicas modernas de imágenes y con los desarrollos recientes en el diagnóstico molecular, los marcadores tumorales los estamos utilizando ahora como herramientas para el diagnóstico y para el manejo de los pacientes con cáncer. Pero hay que entender entonces si necesitamos elegir el marcador apropiado, esto en los contextos apropiados de los pacientes, para ver a tiempo los resultados, y los marcadores son menos costosos en comparación con otras modalidades para el diagnóstico. Entonces tenemos que mantener los costos bajos. Y también podemos utilizar marcadores tumores, tamizaje de pacientes asintomáticos, determinación del riesgo, diagnóstico, pronóstico, respuesta a la terapia, y también en el seguimiento para ver si hay recurrencias. Aun si no se tratara bien el paciente, siempre hay la posibilidad de una recurrencia y de una remisión, y para poder entender todos estos fenómenos, también el estadiaje clínico del cáncer. Entonces, los marcadores tumorales tienen muchas ventajas, estas mediciones. En primer lugar, podemos medir los marcadores tumorales en fluidos corporales, tales como la sangre, la orina y otros fluidos corporales. Entonces se puede obtener con mínimos inconvenientes para los pacientes. Y para muchos marcadores tumorales existen pruebas automatizadas que están disponibles. Entonces podemos medir con este equipo automatizado, y esto es bastante importante. Y los marcadores tumorales proporcionan una medición, o estas mediciones nos dan resultados cuantitativos y son menos costosos, lo dije, en comparación con el diagnóstico histológico, radiológico, endoscópico. Entonces hay diversos métodos o diversas pruebas que están disponibles para medir estos marcadores tumorales, métodos inmunológicos, citometría de flujo e inmunoensayos, y también hay diferentes inmunoensayos disponibles. Y tenemos todos estos métodos: la citometría de flujo, la citogenética, análisis citogenética, hibridación in situ con fluorescencia, o los análisis genéticos de secuenciamientos de segunda generación, reacción en cadena de polimerasa, electroforesis en gel, análisis de microarrays, la protómica y la genómica, y todas estas ómicas, todas estas disciplinas, y también la biopsia en líquido. Entonces,
Hay muchos métodos, como he mencionado, pero los inmunoensayos son los que comúnmente utilizamos en nuestras pruebas de laboratorio como rutina. Y hay ventajas de utilizar estos inmunoensayos, ya que son poco costosos y nos dan resultados bastante confiables. Y aún son bastante sensibles en la medición con estas moléculas pequeñas, y también se usan para hacer la identificación de diversos compuestos y ofrecen muchas ventajas entonces estos inmunoensayos. Y también hay algunos retos, tales como que los resultados no son lineales, usualmente no tienen este tipo de progresión, y también hay algunas condiciones tales como lipemia, hemólisis, reacción cruzada de anticuerpos. Entonces esto puede traer dificultades con el uso de estos componentes. Pero ¿cuáles son los criterios entonces para un marcador tumoral ideal? Debemos tener los siguientes criterios. Debe medirse con facilidad y los resultados tienen que ser confiables y tienen que ser sensibles y específicos. Y también deben ser específicos para determinados órganos. Tienen que ser específicos para el ovario, por ejemplo, o para el estómago o el cerebro. Entonces tiene que tratar de órganos específicos, y entonces cuando aumentan cuando aumenta la masa tumoral, estos marcadores deben aumentar también en sus valores. ¿Existe el marcador tumoral ideal? Desafortunadamente no. No tenemos un marcador tumoral ideal que cumpla con todos estos criterios. Sin embargo, es posible tener esto. En primer lugar, necesitamos tener estándares internacionales para la calibración adecuada de estos marcadores tumorales y los anticuerpos. Si tenemos inmunoensayos, necesitamos también tener anticuerpos apropiados que debieran estar disponibles. Y también necesitamos hacer controles de calidad internos y controles de calidad externos, evaluaciones de la calidad, evaluaciones de la proficiencia. Entonces, les doy aquí un par de ejemplos de estos marcadores tumorales. Alfa-fetoproteína es una estructura proteica simple, pero es un marcador tumoral importante, esta alfa-fetoproteína. Y en esta diapositiva, como ustedes ven, en diferentes laboratorios con diferentes números de pacientes y utilizando equipos diferentes, los valores promedios están muy cercanos entre sí. ¿Y por qué es esto? Esto es porque esta alfa-fetoproteína, esta medición, utiliza los estándares internacionales disponibles para la medición. Entonces, primero es una proteína pequeña, los estándares internos están disponibles y también los anticuerpos también están disponibles. Entonces, los resultados obtenidos en diferentes laboratorios son bastante similares entre sí. Entonces, no hay ningún problema con la alfa-fetoproteína, con estas mediciones. Pero, en contraste, les presento otro ejemplo, el antígeno de cáncer CA19-9. Este es una molécula glicosilada grande y desafortunadamente no hay un estándar interno disponible. Y por tanto no hay manera en la cual se tenga una calibración precisa. También los mismos anticuerpos o los mismos calibradores no existen, y entonces si miramos los resultados, entonces esto en diferentes laboratorios que realizan estos análisis para obtener estos resultados del CA19-9 pueden ser diferentes. El más bajo es 67 y el más grande es 630. Entonces no se puede confiar en estos resultados de estas pruebas. Podríamos entonces resultados erróneos, tratamiento erróneo y maltratamiento. Eso es un gran problema. Hay otros factores que causan resultados falsos negativos en los niveles séricos de los marcadores tumorales. Por ejemplo, la expresión insuficiente de un determinante antigénico de la producción de estos. A veces no se produce una cantidad suficiente en la masa tumoral. A veces
hay una expresión insuficiente que pudiera causar entonces resultados falsos negativos. El paciente puede tener un cáncer, pero no podríamos medir estos marcadores tumorales porque estos no son expresados en cantidad suficiente. Entonces, a veces la sangre no ingresa del todo al tumor, si hay circulación de sangre insuficiente en el tumor, este es otro problema. Y a veces en nuestro organismo también hay anticuerpos o hay autoanticuerpos que pueden formar complejos. Entonces a veces utilizamos diferentes anticuerpos que en lugar de formar complejos y los anticuerpos que están presentes en la prueba o en el kit pueden formar complejos con autoanticuerpos, y esto también es un problema. Y a veces los antígenos, estos marcadores tumorales, estas proteínas, entonces no podemos medirlos, no se mantienen, su vida media es más corta. Entonces, esto no es necesariamente específica para el cáncer, también aumentan en algunas condiciones benignas. Entonces, tal como vemos aquí en la diapositiva, la alfa-fetoproteína no significa que hay un cáncer en el paciente, pero en la hepatitis viral, en injuria hepática, enfermedad inflamatoria intestinal, aún el embarazo, los niveles siguen aumentando. Entonces necesitamos estar aquí cuidadosos con estos marcadores tumorales en niveles elevados. Esto no significa que el paciente tenga un cáncer, ¿no? Entonces, ¿qué poder hacer en estos casos? Necesitamos entonces excluir estas condiciones benignas. Tenemos estas condiciones benignas, ¿no? Necesitamos entender esto. Los marcadores tumorales, yo dije que no son ideales, pero hay muchas formas de aumentar entonces la posibilidad diagnóstica y el desempeño diagnóstico de estos marcadores tumorales. ¿Cómo podemos hacer esto? Desafortunadamente, como dijimos, idealmente debería haber un marcador tumoral para un tipo de cáncer, pero esto no existe. Pero nosotros no debiéramos ser tan negativos, debiéramos encontrar entonces maneras de de mejorar nuestras plataformas de diagnóstico y pronóstico. Aquí no tenemos entonces un marcador único. Aquí tenemos marcadores tumorales y combinaciones de marcadores tumorales. Y no solamente medimos estos, también hacemos otras pruebas. Podemos medir el CA125, pero también el mejor estándar de oro es la ultrasonografía, entonces debemos hacerlo en conjunto. Y también necesitamos utilizar el mismo laboratorio y el mismo método para comparar los resultados entonces de estos marcadores tumorales, y esto es muy importante. Entonces también la cinética de los marcadores tumorales puede ser importante. También podemos entonces medir estos marcadores tumorales, no solamente una vez, podemos repetir nuestras mediciones, no solamente en puntos aislados en el tiempo, sino a lo largo de periodos definidos de tiempo. Entonces podemos medirlos y también podremos medir estos marcadores en pacientes con cáncer. Por ejemplo, si el paciente está recibiendo quimioterapia, debiéramos hacerlo antes de la quimioterapia o después de la quimioterapia, pero necesitamos comparar los resultados siempre tomando en consideración el mismo momento en que se mide, si se mide antes de la quimio, y repetir o hacer la siguiente medición o comparar el antes y después para ver cómo es la respuesta del paciente a la quimioterapia. En este caso, quizás los niveles del marcador tumoral disminuyen, y esto indica entonces que las personas están respondiendo bien a la terapia. Por ejemplo, el tiempo de duplicación del PSA en los pacientes con cáncer de próstata, esto es muy importante. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestro desempeño diagnóstico en estas mediciones tumorales? Como dijimos, no solamente medir un único marcador tumoral, por ejemplo, los factores
y el NRAS específico podemos medirlos. Entonces esto con cáncer de pulmón a células pequeñas. Entonces en el cáncer de pulmón a células no pequeñas puede medir el cifra 21 y el antígeno carcino embrionario. Entonces no solamente tenemos uno, sino ambos. Y también en el cáncer colorectal podemos medir el antígeno carcino embrionario más el CA19-9. Entonces también aquí tenemos aquí, este es otro marcador tumoral, otro biomarcador, y podemos medirlo conjuntamente con el CA125 o medir el C125, pero si hay una elevada probabilidad y si el C125 es negativo, también podemos medir estos biomarcadores de los epidídimos. Entonces no solamente basta con medir uno, sino podemos medir una combinación de estos marcadores tumorales. Y ustedes saben, en el tamizaje también podemos utilizar los marcadores tumorales, pero no podemos hacer esto en todos los pacientes. En los pacientes de alto riesgo es donde podemos hacer este tamizaje. Entonces no podemos hacer tamizaje a todos los pacientes en busca de marcadores tumorales. Los pacientes deben tener factores de riesgo y estos son los marcadores que han sido validados para estas malignidades. Por ejemplo, la prueba de sangre oculta en heces para el cáncer colorectal. Como ustedes saben, se hace este tamizaje aún en sujetos saludables en algunos países y se procesa antígenos específicos para el cáncer de próstata, pero también esto ha sido sujeto de discusión. ¿Debiera hacerse el PAS en todos los varones o debiera hacerse solamente en los pacientes de alto riesgo? Y esto es importante. También vamos a dar algo de información y ejemplos al respecto. Y el tamizaje del cáncer de próstata, ¿cuándo debemos hacer esto? Si los urólogos, por ejemplo, no pudieran encontrar un nódulo prostático palpable, pero el PSA está entre 2 y 10 nanogramos por mililitro y no se puede entender si este paciente tiene un cáncer de próstata o una hiperplasia prostática benigna. Entonces, biopsia en algunos casos, pero podemos entonces tener el paciente midiendo entonces los resultados del PSA total y también el PSA libre y también el PSA libre total y la relación entre el PSA total y el libre. Y esta relación es muy importante debido a los niveles del PSA libre son más bajos, entonces probablemente la probabilidad de cáncer de próstata es mayor. Y también tenemos estudios o plataformas hechos por Catalona, donde se evalúa el porcentaje de PSA libre y reduce las biopsias innecesarias en 20%. No solo el estudio de Catalona, sino también un estudio de Estocolmo, el modelo de Estocolmo, en donde ellos concluyeron que la medición de este PSA libre es bastante sensible y específica como tamizaje en comparación con el PSA como agente aislado. Entonces les estoy presentando algunos ejemplos del diagnóstico de los cánceres sobre la base de los marcadores tumorales. Un ejemplo más. Si el paciente que tiene cirrosis hepática, como aparece en estas imágenes multifásicas, y la alfa-fetoproteína es más de 200 microgramos por litro, si hay una masa hepática más de 2 centímetros de diámetro y luego esto es suficiente, por ejemplo, como para establecer un diagnóstico de carcinoma hepatocelular. Y aún si no se recomienda la biopsia, esto por la Academia de Bioquímica Clínica, pero si la masa hepática es menos de 2 centímetros, en este caso, entonces la medición de alfa-fetoproteína no es suficiente para hacer este tipo de diagnóstico. Otro ejemplo acá, el diagnóstico de los cánceres sobre la base de marcadores tumorales. En estos pacientes con una masa testicular, si los niveles de alfa-fetoproteína son elevados y adicionalmente a ello los niveles de la gonadotropina coriónica humana son altos, y es esto suficiente, no se necesita una biopsia para el diagnóstico del cáncer testicular.
Si hay dos marcadores tumorales positivos, entonces, y si hay una masa testicular, por ejemplo, entonces en este caso el siguiente paso es la orquiectomía y no hay necesidad de hacer una biopsia, ya tenemos un diagnóstico evidente. Entonces estoy pasando de marcadores tumorales a la biopsia en líquido, el perfil en líquidos. Y esto es muy importante, especialmente si en el cáncer de próstata, si el paciente ha sido sometido a una prostatectomía y no hay tejido prostático, entonces ¿cómo hacerle seguimiento? ¿Cómo le vamos a hacer una biopsia si es que ya no hay tejido prostático para este segundo evento? Entonces aquí es muy útil entonces utilizar los fluidos corporales, sangre o algún otro fluido corporal para una biopsia en líquido o el perfil en estos líquidos. Y entonces hay una serie de células que pueden utilizarse en esto, células tumorales circulantes, ADN circulante del tumor y también plaquetas dirigidas al tumor. Hay varias y las más famosas son el ctADN y las células circulantes del tumor. Este ADN circulante del tumor es secretado por las células tumorales en la sangre periférica o en los fluidos corporales o también en sangre periférica. Entonces en estas células tumorales circulantes es lo mismo, y los efectos genéticos tales como mutaciones puntuales, redisposición de cromosomas, patrones epigenéticos, todo esto está en el tejido tumoral. Entonces esto también existe en el ctADN y en las células tumorales circulantes. Entonces tenemos los mismos patrones de mutaciones genéticas con todo lo que existe a este nivel. Entonces hay algunas diferencias entre el ctADN y el ADN normal o el ADN normal circulante debido aquí tenemos bastante ADN circulante que es eliminado en los fluidos corporales. Entonces debemos entender la diferencia entre el ADN tumoral circulante y el ADN circulante que viene de las células saludables. Entonces tiene que haber alguna diferencia. Y existen algunos métodos para entender esto. Por ejemplo, la liberación de ADN de células en apoptosis es diferente, pero el ADN liberado de células cancerosas es diferente, varía en tamaño, y la cantidad de ctADN en la sangre, por ejemplo, cambia de 0.01 a 90%. Entonces esta es la situación con los pacientes. Si es un cáncer en estadio avanzado, hay muchos ctADN en la sangre. Entonces la cuantificación del ctADN y los analizadores de mutaciones, estos son nuevos biomarcadores oncológicos para el diagnóstico y seguimiento y manejo terapéutico del cáncer. Y hemos hecho algunos estudios en nuestros laboratorios. Entonces hemos hecho la cuantificación del ctADN, y que esta es una técnica bastante útil para determinar la resistencia a la terapia dirigida y para la vigilancia de los pacientes. Y hay diferentes métodos para estos análisis de ctADN circulante. No voy a entrar en todos los detalles, pero en algunos de ellos nuestras PCR digitales, entonces son pruebas bastante sensibles, pero les diré acerca de otros métodos. Comúnmente utilizamos la reacción en cadena de polimerasa en tiempo real. Puede tener problemas técnicos, pero ahora esta PCR digital, si utilizamos este problema que ha sido eliminado, entonces no necesitamos hacer toda la secuenciación del genoma, y no es necesario hacer toda esa expansión. Pero también podemos medir el ctADN total con un método de espectrofotometría o con fluorimetría. Entonces tenemos estas secuencias de siguiente generación en tecnología. Entonces estos son métodos avanzados de laboratorio y no necesitamos hacer todo esto, pero les digo, entonces en la primera etapa se puede medir el total de cantidad de ctADN y utilizar algunos primers de PCR, o hacer también algo de pruebas cuantitativas utilizando la espectrofotometría y estas pruebas fluorométricas.
Y existen entonces muchas tecnologías y muchas técnicas disponibles en el mercado. Y estas se encuentran en laboratorios avanzados. En primer lugar, se necesita trabajar con los marcadores tumorales y pruebas simples, PCR, por ejemplo, pero necesitamos tener esto después del diagnóstico de los pacientes para poder detectar entonces mutaciones del ADN, y quizás pudiera hacerse esto porque son útiles para diseñar la medicina de precisión para cada paciente. Ahora se está hablando de la medicina de precisión y personalizada, pronto entraremos a esto. No se necesita hacer toda la secuencia del genoma para ver las análisis de mutaciones, puede utilizarse el exosoma. Aún los mejores es comenzando con genes dirigidos. Si tenemos cáncer de pulmón, por ejemplo, y no ocurren mutaciones del cáncer de pulmón, y si utilizamos estas mutaciones dirigidas a mutaciones de genes específicos. Y hay muchas ventajas de este ctADN debido a que nos da mucha información en los tumores, y la vida media de estos componentes es muy corta, hasta en unos pocos minutos ya desaparecen. Pero el ctADN puede durar hasta 2 horas. Entonces esta es la ventaja del ctADN contra las células tumorales circulantes, y también la cantidad de ctADN aumenta de acuerdo con el estadio del cáncer. Entonces, usualmente en 5 litros de sangre, tenemos unos 5 litros de sangre, entonces hay muchos ADN circulante normal en 5 litros de sangre. Entonces la medición de este ctADN en las células tumorales circulantes en 5 litros de sangre no es una tarea fácil. ¿Qué podemos hacer? A veces los medimos en los fluidos corporales. Por ejemplo, en el cáncer de próstata lo medimos en nuestros estudios, y también se ha publicado en el semen. Entonces, ha sido bastante útil como técnica no invasiva para medirlo a este nivel en el semen, como ejemplo. Y como ustedes ven, hay diferentes fluidos corporales. Entonces, fluidos de quistes, orina, diferentes fluidos corporales dependiendo del tipo de cáncer. Entonces se puede utilizar estos para fines diagnósticos. Estas son nuestras publicaciones, y lo que hicimos entonces hicimos cuantificación fluorométrica y caracterización fluorométrica del ctADN en el plasma en pacientes de cáncer de próstata, y también lo comparamos en personas saludables y en pacientes con enfermedad prostática benigna, y encontramos también niveles de ctADN en pacientes de cáncer de próstata que fueron mayores en comparación con los pacientes con paraplasia benigna de próstata, y también en sujetos saludables. Entonces la biopsia en líquidos es ventajosa. Podemos utilizarla en los fluidos corporales, y a veces no se puede hacer una biopsia invasiva. Por ejemplo, en el cáncer de pulmón no es tan fácil de hacer. Entonces aquí el perfil de las biopsias en líquido tiene bastantes ventajas, pero como dijimos, es difícil encontrar esto en sangre debido a que la cantidad total de ctADN, si recolectamos 5 mililitros de plasma de un paciente, la cantidad es 30 nanogramos de ctADN, entonces es una cantidad muy pequeña, y también los primers que se necesita para detectarlos no son tan fáciles. Y aun si no estamos utilizando biopsias en líquido en nuestra práctica de rutina, también hay un interés bastante grande en este perfil de los líquidos. El mercado global aumentó de $634 millones en el 2016 a casi $4.000 millones en el año 2023. Ahora decimos que la biopsia en líquido
y esto se puede confundir con la biopsia de tejido, ¿no? La biopsia en líquido puede reemplazar a la biopsia de tejidos. Por cierto, la biopsia de tejido sigue siendo el estándar de oro, pero no siempre es posible. No podemos hacer esto después de una operación o después de un procedimiento. Y también es importante hacer esta biopsia en líquido, pero necesitamos hacerlo a fin de darles a los pacientes un tratamiento más personalizado. Entonces me gusta mencionar la medicina de precisión. La medicina de precisión es un abordaje innovador para adaptar la predicción de la enfermedad, el diagnóstico y tratamiento, y diseñar tratamientos específicos. Entonces, la meta en la medicina de precisión es darle el tratamiento apropiado al paciente apropiado en el momento apropiado. Esto es muy importante. Tratamiento apropiado, paciente adecuado y tiempo correcto. Entonces aquí, ¿qué es la medicina de precisión y la medicina personalizada? La medicina de precisión puede aplicarse a un grupo de pacientes, eso no es personalizado. Es un paso hacia la medicina personalizada. La medicina personalizada está diseñada para una sola persona, pero la medicina de precisión puede diseñarse para un grupo de pacientes y no es completamente individual. Y de acuerdo con este conocimiento, la medicina de precisión nos otorga un diseño, o el tratamiento puede diseñarse para los pacientes, y no solamente con los medicamentos, dosis, regímenes, todo esto puede diseñarse para los individuos de acuerdo con las características individuales de cada paciente. Entonces la medicina personalizada nos está trayendo una revolución en el diagnóstico y pronóstico de las enfermedades, utilizando la historia, la patología, radiología, bioquímica y genómica. Entonces tenemos aquí todo este diagnóstico integrado para diseñar una terapia que sea específica para estos pacientes. Entonces, tal como se ha hablado en esta era de la genómica, entonces todo tiene que ver con la genómica, pero no es así de fácil. Entonces, aquí este perfil de los pacientes con cáncer, o puede ser el mismo cáncer, pero los perfiles genómicos no necesariamente son los mismos. Y la idea es adaptar la terapia para estos pacientes. Se necesita entender el proceso de la genómica en la patogénesis. Entonces, en el ADN, por ejemplo, desafortunadamente el problema sigue siendo un gran problema, ya que durante el tratamiento el perfil genético de los pacientes sigue cambiando. El perfil genético hacia el origen y el comportamiento en los lugares de metástasis. Esta es la razón por la cual es tan difícil. Entonces vamos a mencionar un poco de esto más adelante, y la idea es entender entonces lo que estamos señalando. Entonces, las mutaciones somáticas, estas son importantes en el cáncer. ¿Por qué? Porque están cambiando. ¿Por qué tenemos mutaciones somáticas? Esto porque durante nuestro periodo de vida tenemos mutaciones que ocurren en nuestro organismo, y necesitamos entender entonces que estas pudieran ser la causa para desarrollar cáncer. ¿Qué tipo de mutaciones genéticas son las que tenemos? Y como dijimos antes, cuando progresa el tumor, existen alteraciones adicionales que ocurren, y también tiene que ver con la respuesta a las terapias dirigidas. Entonces, las metástasis, por ejemplo, tienen mutaciones somáticas diferentes en comparación con el tumor original. Entonces, por aquí, el paciente con el mismo cáncer o pacientes con el mismo cáncer pueden tener diferentes o mutaciones variables. Entonces, aquí los biomarcadores genéticos, tales como el cáncer de pulmón, entonces necesitamos verificar estas mutaciones, y después de checarlas, ver las terapias que se diseñan en forma concordante a estas mutaciones genéticas. Entonces aquí es el diseño por parte de los oncólogos, después de conocer estas mutaciones genéticas,
Entonces hay material de biopsias que se obtiene y estas mutaciones genéticas, el ctADN circular y el ADN circulante es el mismo desde el punto de vista del origen de la masa tumoral. Entonces esto se analiza con el ctADN. Entonces luego la terapia puede diseñarse nuevamente con estas mutaciones existentes en este CTC, estas células tumorales circulantes. Entonces aquí nos centramos en los proyectos del genoma, utilizando la genómica y la genotipificación y diseñar nuevos tratamientos para el cáncer. Entonces aquí no solamente es la genómica, entonces no estoy mencionando epigenómica. A veces algunas están no siempre expresan el ARN, no expresan también la proteómica, lo mismo. Esto es de activación y desactivación. La medicina de precisión en oncología expande no solamente la genómica, sino también la transcriptoma. Entonces, la idea es tener la información, las regulaciones, entonces hacer esto significativo para los pacientes. Entonces también hay problemas que van creciendo. Entonces mencionaré estos abordajes de multiómica, no solamente genómica, sino proteómica y las otras ómicas. Y este abordaje de multiómica está abriendo una oportunidad realmente bastante grande para mantener toda la imagen de estos sistemas biológicos. Y esto está abriendo el camino para la siguiente generación de pruebas diagnósticas. Entonces, para predecir el riesgo de enfermedades individuales, no solamente es la genómica. La idea es desarrollar terapéutica más eficiente. Entonces, si hacemos solamente la genómica, vamos a encontrar algo y es posible hacerlo. Pero eso no es suficiente porque hay diferentes estructuras que cambian. Entonces, esta es una nueva frontera en la investigación del cáncer. El abordaje de multiómica, genómica, epigenómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica, todas ellas. Entonces, aquí como todo esto está en conjunto, esta multiómica tiene el potencial para descubrir entonces mecanismos moleculares que subyacen a diferentes manifestaciones fenotípicas, tales como las metástasis angiogénesis. Y también nos dan cierta información acerca de la respuesta celular a la quimioterapia, a la inmunoterapia, y no solamente ver si la quimio es eficiente en estos pacientes, ver si también la inmunoterapia es importante, y por cierto para descubrir candidatos moleculares para el diagnóstico, de valor pronóstico y diagnóstico. Entonces la medicina de precisión está ahora presente, no solamente la genómica, el perfil ómico, la multiómica. Entonces tenemos bastante información. Y quien analice toda esta información, esto también es un reto enorme. Y necesitamos también tener expertos para analizar toda esta información, y después que aparezca toda esta información, la interpretación por parte de los clínicos es importantísimo, porque quizás ellos tampoco puedan entender toda esta información, todo este bagaje de información, y después de la interpretación de esta enorme cantidad de información, también esto puede dar como resultado el diseño de terapias eficientes para los pacientes. Entonces, somos científicos de laboratorio, pero ¿cómo podemos arreglarlo? La genómica, epigenómica y la transcriptómica podemos utilizar análisis de secuencias de siguientes generaciones, y estos están basados en estas técnicas de siguiente generación, y tenemos la proteómica, la metabolómica, y son utilizadas con analizadores de espectrometría de masa. Entonces la información de multiómica, tenemos bastante información
integrando toda esta información para obtener entonces estos aportes significativos, y este es uno de los retos más grandes que tenemos. En este caso, esta tarde hablé un poquito acerca de la inteligencia artificial. Necesitamos utilizarla porque es imposible analizar todo esto, información para cada paciente en forma individual, y esta aplicación de la tecnología de inteligencia artificial con estos analizadores. Entonces aquí la idea es utilizar este recurso para este análisis de la información, y en esta última parte el diagnóstico integrado. Entonces aquí la idea es integrar todas estas modalidades de diagnóstico, pero podemos integrar, podemos combinar patología, genética, bioquímica, datos de imágenes, y entonces esto favorece nuestra capacidad para entender y diagnosticar condiciones más complejas. El título de mi charla era el diagnóstico integrado. Aún cuando estuve de presidenta de la Federación Europea por 2 años, establecí un grupo de trabajo para el diagnóstico integrado porque es muy importante. Y también hicimos un convenio con la Federación Radiológica de Europa y la Federación de Laboratorios de Europa para hacer también este diagnóstico integrado. Y esta es la última diapositiva que da información. ¿Cómo podemos comenzar de estos marcadores tumorales a biopsias en líquido, inmunohistoquímica, patología y también los diagnósticos moleculares, radiología? ¿Cómo integrar todo esto para el diagnóstico a fin de diseñar una terapia? Entonces, este es el resumen de la charla. Entonces, un paciente que tiene un nódulo pulmonar, por ejemplo, y antes de la biopsia, y hay algunos marcadores tumorales, cifra, CSA, y diferentes marcadores peptídicos son analizados específicamente, y estos marcadores tumorales, entonces la primera etapa es la medición en las pruebas de laboratorio de rutina, estos marcadores tumorales para el cáncer de pulmón, y luego en este paciente el cifra 21 encontraron los niveles aumentados. Entonces observen que con este aumento no harían una biopsia, hacer un seguimiento del paciente si es que el nódulo seguía creciendo en tamaño, pero encontraron este marcador tumoral y decidieron entonces tomar una biopsia, y cuando hicieron la biopsia y lo que encontraron fue un cáncer de pulmón a células no pequeñas. El diagnóstico fue cáncer de pulmón a células no pequeñas. Este fue el diagnóstico de la inmunohistoquímica. Y después de este diagnóstico, se hizo el diagnóstico y se inició la terapia, se hizo pruebas moleculares, ver qué tipo de mutaciones existían en este paciente, y ellos encontraron la EGFR, factor de crecimiento, mutación en el receptor del factor de crecimiento epitelial, y luego hicieron las imágenes. La cuarta etapa es una de las imágenes, entonces se pidieron los estudios por imágenes y entonces encontraron un estadio avanzado del tumor en este paciente, y el tratamiento con esta información se inició la terapia y comenzaron la terapia, la primera terapia dándole al paciente inhibidores de la tirosina quinasa. Comenzaron con este tipo de tratamiento, pero después de ello también la respuesta del paciente al tratamiento se siguió con midiendo marcadores tumorales, cifra, y continuaron siguiendo al paciente en esta manera. Y luego, si es que había una reducción con esta terapia, si el paciente estaba respondiendo bien a esta terapia, entonces se medían nuevamente los niveles de cifra que se están disminuyendo, y esto significa entonces que el paciente está respondiendo a la terapia. Sin embargo, si este marcador tumoral sigue aumentando, desafortunadamente esto significa que los niveles del marcador tumoral aumentan y que el paciente no está respondiendo entonces a la terapia. Entonces aquí las imágenes por repetidas, esto fue lo que se hizo, y se demostró que la enfermedad estaba progresando. Y luego se hizo una biopsia en líquido
para poder evitar un procedimiento invasivo. Y también hicieron el cifra ADN utilizando el PCR. Y luego se mostró mutaciones de resistencia en este paciente. Ocurrieron mutaciones en este paciente. Desafortunadamente, esta terapia de los pacientes con cáncer desarrolló resistencia a los medicamentos, pero no desarrolló resistencia a una droga única. Era una enfermedad multidrogo resistente. En este paciente, entonces, ellos mostraron mutaciones de resistencia y luego, sobre la base de ello, ellos cambiaron la terapia, pasaron del inhibidor de la tirosina quinasa 1, pasaron a otro tipo de inhibidor de la tirosina quinasa, uno de segunda línea. Entonces, nuevamente hicieron el seguimiento del paciente midiendo los marcadores tumorales, cifra. Entonces, esta diapositiva entonces demostró qué es el diagnóstico integrado, y me gusta esta diapositiva, y quizás porque nos muestra la relación entre los marcadores tumorales y también la patología, las pruebas moleculares y también los análisis de las imágenes y la terapia en conjunto. ¿Y cuáles son las direcciones para el futuro? ¿Hacia dónde vamos? Bien, el diagnóstico molecular comenzamos a utilizarlo cada vez más, pero por otro lado, no debemos dejar de medir los marcadores tumorales en nuestra práctica de rutina. Debemos también utilizar estos marcadores tumorales, pero en los contextos apropiados y el tiempo adecuado y las modalidades. Entonces, combinar estos marcadores tumorales con pruebas moleculares y con estudios por imágenes, y debemos utilizarlos en conjunto para el diagnóstico y para el pronóstico de los pacientes, y también para ver la respuesta a la terapia y para mejorar el manejo de los pacientes.